exigir una arquitectura adecuada a la sociedad en la que vivimos, a la gente que somos, y somos una sociedad líquida. Y eso es lo que voy a tratar de transmitir. Entonces vamos a entrar en... si por favor el técnico me lleva ahí, exactamente. Entramos ahí. ¿Cómo cambiarlo todo? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo hacer una nueva arquitectura para esta nueva sociedad que ya existe? Porque todo está cambiando, la sociedad es diferente a lo que era antes, pero la arquitectura quizá no está cambiando tan rápidamente como debería en el sentido de dar respuesta a esa nueva manera de organizarse. Por ejemplo, traigo esta comparación. La imagen de la derecha tiene más de medio siglo. Nadie se identifica con eso, todo el mundo ve eso y ve el pasado, porque eso es una familia nuclear con 2,5 hijos, modelo típico de la mitad del siglo XX, en el que el hombre va vestido para salir a trabajar fuera de casa, la mujer está vestida para cocinar dentro de casa y servir la comida a una familia a la que está nutriendo. Doy esta charla en muchos sitios, siempre pregunto, ¿alguien se identifica con este modelo familiar actualmente? Y es que ya todavía queda alguna manita, pero pocas. Y sin embargo, si miramos la imagen de la izquierda, y si pregunto a quién le parece este piso un piso normal, bueno, pues la gente mira y dice, bueno, pues es un piso normal, ¿no? Tiene su cocina, su salón, comedor, es un piso normal. Sin embargo, no es un diseño genérico de vivienda, es un diseño muy específico para ese modelo de familia que hay a la derecha. La arquitectura de la izquierda está diseñada para esa familia, no para cualquier otra cosa. Y sin embargo, aunque no consigamos identificarnos con ese programa de vida, sí hay mucha gente que considera normal ese programa arquitectónico. Y eso es lo que es muy difícil de cambiar, tanto desde el punto de vista de los profesionales como de los otros agentes que intervienen en la producción de vivienda, como los promotores inmobiliarios, etcétera, como las propias personas que cuando están decidiendo dónde vivir, quizá todavía tienen fijado en su cabeza un esquema de organización de vida que no es el que realmente quieren desarrollar como personas. Porque aquí hay la cocina separada está en función de una persona separada que hace cosas separadamente y las trae a la mesa donde le esperan los demás. Es decir, hay una serie de cosas grabadas ahí dentro que se corresponden con aquello, ¿no? No es cuestión de entrar mucho en detalle en cuáles son todos esos elementos, sí en pensar que hace ya como 15 años hicimos un estudio con datos del Instituto Nacional de Estadística viendo si los modelos familiares que había en España se correspondían con los modelos de vivienda. Vimos cuáles son los distintos modelos familiares que hay, que cualquiera que lea revistas de fin de semana ha visto ya 20.000 estudios de los nuevos modelos de familia, etc. Vimos que el 56% de los hogares no se corresponde con el modelo familiar o el modelo de agrupación de personas que los habitan. Y eso era hace 15 años, ahora este porcentaje es aún mayor. Hicimos también por aquella época un proyecto, hicimos el urbanismo de una zona en Toledo para hacer viviendas flexibles, viviendas al corte, viviendas capaces de absorber cualquier tipo de demanda. Hicimos también viviendas específicas para programas específicos, para situaciones específicas personales, es decir, modelos borrosos y adaptables o modelos diferentes adaptados a determinados tipos de forma de vivir. Pero una cosa que me parece importante sacar aquí es el debate que hicimos en el auditorio del Casino de la Reina con estudiantes de la Universidad Europea, en la que presentábamos a un público muy diverso modelos de vivienda diferentes del habitual. Se presentaban con vídeos casi como de promotora inmobiliaria, y lo que hicimos fue, primero, según iba entrando la gente, íbamos preguntando, con una encuesta muy precisa, ¿usted viviría en este tipo de vivienda? Por ejemplo, pues había un caso concreto que era para personas de una cierta edad que quieran tener apartamentos cuasi independientes, con algunos servicios comunes, para que, pues incluso zonas de estar o zonas de comer, etc. La gente decía, no, esto es muy raro, ¿no? Todo el mundo decía, no. Tuvimos un debate donde estuvimos viendo cómo aquellas propuestas podían realmente satisfacer las necesidades de aquellas personas. Y cuando terminamos el debate, según se iba yendo la gente, se volvía a hacer
la misma encuesta, las mismas preguntas. Y cuando preguntábamos, ¿viviría usted en una unidad familiar, en una vivienda de este tipo? La gente ya empezaba a decir, pues a lo mejor sí. Entonces, el debate fue el que cambió la manera de pensar de aquellas personas en la arquitectura, en el programa de vivienda suyo, sabiendo que ellos habían cambiado, pero no habiéndose dado cuenta hasta entonces que tenían también que cambiar el corsé rígido de la vivienda donde nos movemos. Eso, sabiendo que existe toda esta variedad de maneras de pensar en el cómo se vive, lo relaciona con lo que es un poco el leitmotiv de este evento, la modernidad líquida, o este libro de Zygmunt Bauman, porque, claro, el modelo del siglo XX de familia era un modelo, era el modelo al que aspiraba todo el mundo, y quien conseguía llegar a ese modelo era feliz, y quien no era infeliz y tenía que luchar para conseguirlo. O quien había pasado de ese modelo, por el otro lado, por alguna desgracia, había todo el mundo que consolarle, ¿no? Ese modelo familiar es sustituido en el presente no por otro modelo concreto, sino por una variedad de modelos que además cambian con el tiempo. También, habiendo leído dominicales, sabemos que estas maneras de habitar ahora son cambiantes, cada 5 años la gente se divorcia, se separa, se junta, etc. Y eso es un ejemplo que traigo aquí para explicar ese palabra de la modernidad líquida, ¿no? Es la familia como modelo en este momento en constante cambio, en constante transformación frente a un modelo sólido y rígido del pasado. Pero eso pasa en la familia, que es un caso fácil de entender porque todo el mundo se ha relacionado con ello, pero pasa también, por ejemplo, en la cultura, ¿no? Antes había centros culturales. Bueno, durante el siglo XX se desarrollan centros culturales en los que hay un auditorio como este, hay una serie de una sala de exposiciones, hay unos curators, hay una manera unidireccional de construir la cultura. Sin embargo, ahora mismo, pues si pregunto que levante la mano quién tiene cuenta de Instagram. ¿Quién tiene cuenta de Instagram? Todo el mundo. Todo el mundo está construyendo una cultura común y que también forma parte de lo que Bauman llama modernidad líquida. Entonces, ¿cómo se hace un centro cultural? ¿Cómo es la arquitectura de un centro cultural en el momento de la sociedad líquida? Hicimos una transformación de un centro cultural en Bélgica, un centro cultural construido en los años 70 con ese modelo rígido. Nuestro encargo consistía en tratar de entender cómo transformar aquel rígido edificio en un lugar de encuentro de todas esas maneras de construir cultura. Para ello, lo que hicimos fue también hablar, debate, hablar. Es una palabra que se repetirá en estos minutos de presentación. En este momento estamos ahí con alumnos del bachillerato, de la secundaria, de enseñanza secundaria de ese barrio, y estamos tratando de ver cómo ellos podrían contribuir a una cultura líquida dentro de ese centro cultural. Haciendo mapas mentales, utilizando herramientas que permitan a todos los participantes contribuir incluso a la construcción del programa del centro cultural. Cuando lo inauguramos, estas son imágenes de la primera inauguración, digamos, porque claro, también no es un edificio, sino que es una cosa que cada año va evolucionando, ¿no? De hecho, cada año vamos haciendo un proyecto diferente para ellos. No hay un edificio que retratar, lo que se retrata es actividad, movimiento, color, algo que está ocurriendo allí, antenas de conexión con las redes sociales, cosas así. El edificio, esto ya estaba, pero nosotros lo transformamos de esa manera. Y eso es una manera de responder a la necesidad de una nueva arquitectura para un nuevo concepto de cultura. Pero también hay un nuevo concepto de política. La modernidad líquida también afecta a la política. Por un lado, porque todos podemos participar mucho más fácilmente en los procesos de toma de decisiones, a través de las redes sociales, de nuevo, pero por otro lado, a través de una exigencia de transparencia y de comunicación que se hace a los políticos. Hicimos este ayuntamiento, un ayuntamiento también en Bélgica, en Oostkamp, cerca de Brujas, donde parte de la visión política que tenía el municipio era reorganizar el funcionamiento del municipio, de la estructura administrativa, para esa nueva situación.
La transparencia era uno de las necesidades y la fácil comunicación con la gente que trabaja en el ayuntamiento también. Esta imagen, ya una vez construido, la utilizan como póster allí para decir nos reunimos, pero veis de qué estamos hablando cuando nos reunimos. Aquí está, este es el vicealcalde, que es el motor político del proyecto. Son servicios municipales en estas cajitas, que hay un montón de ellas, dentro de un espacio público protegido, cubierto de resguardado de la lluvia, que en Bélgica es una cuestión importante, ¿no? Estas cajitas con los servicios municipales tienen la página web como gráfica, con una pantalla en movimiento, es decir, que tiene como la misma página. Si ahora entrase en la página web del ayuntamiento, veríais que tiene este mismo esquema con el menú. Este es un desplegable de vivienda, entonces aquí desplegas y puedes elegir vivienda, y aquí aparece una imagen que realmente se mueve, que tú puedes tocar y cambiar, pero también puedes entrar, es decir, cuando tú estás en casa con tu ordenador y ves la página web del ayuntamiento, sabes que puedes ir ahí y entrar detrás de la página web y hablar con la persona que está dentro. Entonces, eso hace que haya un hilo mental muy sencillo de entender entre lo que tú ves en casa y el gobierno electrónico, la página web, y la posibilidad de ir allí y hablar con alguien que está detrás de aquello, ¿no? Y además, esa persona que está sentada aquí te puede decir que te reúnas y entonces entras dentro de un circuito que hay en el interior, un workflow de posible comunicación con los que toman las decisiones dentro del ayuntamiento. Aquí vemos el topograma, es un diagrama de lugares, que es como llamamos a una herramienta para comunicarnos con personas que no tienen una formación en arquitectura, por tanto les resultaría más difícil leer un plano, y en cambio tienen otro tipo de formación mucho más interesante que les permite leer un diagrama muy bien, ¿no? Entonces, este topograma habla del espacio público, de las cajitas de información y de las conexiones internas con todo el funcionamiento del ayuntamiento. El espacio público protegido es este espacio burbujas, una especie como de plaza pública resguardada de la lluvia, que es un éxito en este lugar. Hacen desayunos los domingos, pues cuando hay elecciones hay encuentros con los políticos. O sea, es una auténtica plaza, pero cubierta, que en un país en el que llueve más de 300 días al año es importante. Y cuando vas paseando por este espacio público, si mirásemos hacia la izquierda, lo que veríamos sería a través de esta ventana. Vemos el salón de plenos del ayuntamiento. Que vemos el PowerPoint que se despliega, ahí está la pantalla, que se despliega, vemos a los políticos, vemos de lo que están hablando y podemos entrar y sentarnos, y lo que nos podemos sentar aquí, nos podemos sentar, aquí vemos el salón de plenos, nos podemos sentar también aquí y escuchar lo que está pasando. En Bélgica, en todos los ayuntamientos se puede entrar en el salón de plenos, por ley. Lo que pasa es que normalmente están en un edificio del siglo XIX, en la tercera planta, en una sala llena de cosas raras, con puertas, y nadie sabe que puede realmente subir aquellas escaleras y presentarse y escuchar la reunión. En cambio, aquí tú vas paseando por allí y te lo encuentras. Es decir, que igual que te encuentras las cosas navegando por internet, yendo allí al lugar y verlo, puedes encontrarte con la reunión. Y eso quiere decir que las personas que están aquí hablando saben que en cualquier momento, por el carril bici, que hay un carril bici que pasa por ahí, puede pasar cualquier persona y ver de qué están hablando. Entonces, esto no es innovador desde el punto de vista de la organización, se puede ir al salón de plenos de todos los ayuntamientos de Bélgica, pero es una arquitectura que hace que esa transparencia buscada y esa facilidad de acceso a las tomas de decisiones sea una realidad a través de la arquitectura. Y todo está cambiando. También el clima está cambiando. Y, de hecho, quiero aprovechar este mismo Ayuntamiento de Oskam para preguntarnos si estamos cambiando suficientemente rápido. Porque todos sabemos que yo voy a un montón de foros de sostenibilidad, me llevan en avión a no sé dónde y digo, ¿pero de qué estáis hablando? O sea, foro de sostenibilidad, huella, cambio climático, CO2, avión. Tenemos que hacer las cosas de otra manera, tenemos que encontrarnos en Skype, porque ¿cómo vamos a ir a hablar de sostenibilidad cruzando el Atlántico? Es imposible. Estamos cambiando, porque tenemos unas maneras de hacer que son muy difíciles de cambiar, incluso cuando lo que queremos es hablar de cambiarlo, ¿no? En este ayuntamiento, habéis visto estas imágenes,
de estas nubes y quizá os habréis preguntado cómo es esto por fuera. Por fuera es una antigua fábrica de Coca-Cola que por fuera nos limitamos a pintar de azul. Y bueno, poner una malla por dentro se ve como una mosquitera, no te das cuenta, pero pusimos una tela impresa para cambiar la imagen de Coca-Cola que se ha quedado detrás, ¿no? Este es el ayuntamiento de Oscam, este es el solar que tenían. Era una fábrica de Coca-Cola, hicieron un concurso y los concursantes pues normalmente pues, tiraban la fábrica de Coca-Cola que van a hacer para hacer un ayuntamiento como es debido, ¿no? Nosotros propusimos conservar lo que encontramos allí, porque encontramos una losa de cimentación con capacidad de carga industrial, un sistema de saneamiento, un transformador eléctrico, una cubierta, una estructura en su sitio, aislamiento, aparcamiento con pavimentación, aceras preparadas para que los vehículos las atraviesen. Todo eso normalmente es invisible. Nadie piensa que sea útil o que exista siquiera como cosa el paso de coches en una acera y sin embargo transformarlo, hacer una maqueta de un ayuntamiento distinto implica transformar toda la calle y una huella de carbono de todo ese movimiento de tierras y de piedras brutal. Yo estoy esperando que en algún momento aparezca un cartel que diga te quedan 5 minutos y mientras tanto voy tranquilo. Ah, es que había un cartel por ahí y he dicho hasta que no aparezca ese cartel yo voy bien. 4, vale. Eso que encontramos ahí, que es esto, claro, le dices al alcalde, este va a ser tu ayuntamiento, dice, ¿dónde va a estar mi habitación? Mi despacho. Pero le dijimos, no te preocupes, vamos a hinchar unas bolas aquí dentro, las vamos a proyectar de una cosa que es como una masa, es yeso, en realidad, yeso, reforzado con fibra de vidrio. Eso se va a quedar duro como cáscaras de huevo, 7 milímetros, o sea, así, 7 milímetros. Y eso ahí dentro, pues podemos hacer el ayuntamiento, ¿no? Y así quedó, ¿no? Claro, a mí me dicen, joder, que este ayuntamiento, qué cosa, ¿no? Digo, el mérito es todo de los del ayuntamiento, porque creerse esta historia tiene un mérito importante, ¿no? Una vez que está ya hecho, ¿no? Ves que la nave, entras en ella y ves cómo era, y luego ves cómo se construye esto ahí. Una vez que está ya hecho, dices, ah, bueno, claro, es que esto es muy divertido, pero hasta que no está hecho, hace falta un cierto valor por parte de los que toman las decisiones para hinchar las pelotas estas que hemos hinchado aquí además que se queden así como cáscaras, ¿no? Y este paisaje y esta cosa que está ocurriendo aquí, ¿no? Los negocios, esto no es un render, sí que parece un render porque eso parece que está clonado, pero es que todavía no estaba terminado y un camión vertió grava, que es en realidad machaqueo de ladrillo de haber demolido otra obra, y parece un render, pero no lo es una foto. Esto es el primer paso de un sitio para hablar. Igual que tenemos que hablar de cómo organizar la vivienda para el nuevo tipo de familia. Igual que tenemos que hablar de qué es la cultura y entonces qué es un centro cultural. Igual que tenemos que buscar herramientas como el topograma para tratar de reorganizar el flujo de toma de decisiones en una ciudad. También tenemos que hablar para tratar de entender qué es esto de la economía circular. Si queremos cambiar el mundo, queremos evitar el calentamiento global, tenemos que ir hacia la economía circular, hacia el cradle to cradle. Y eso no es fácil, o sea, no basta decir voy a hacer una cosa súper sostenible, no. La economía circular se construye mentalmente hablando muchas personas. Este es el primer edificio certificado cradle to cradle inspired, es como lo llaman, en Francia, y que hemos terminado, bueno, todavía no está firmado el fin de obra, pero lo hemos terminado realmente hace como 2 meses, ¿no? Y es un sitio para hablar de cómo introducir la economía circular en todo un barrio deprimido por la pérdida de una industria de la lana que cerró en los años 80. Es el municipio más pobre de Francia. Entonces, es un lugar que no tengo tiempo de explicar qué es Cradle to Cradle y cómo funciona y por qué este edificio es Cradle to Cradle, pero es un lugar para que todo el nuevo desarrollo de toda esa zona esté dentro de la idea de economía circular en que nadie tiene residuos, sino que todos son productos, alimentos que sirven para que alguien haga otra cosa con ello. Entonces, para eso hay que encontrar un equilibrio entre personas haciendo cosas y eso requiere mucha prueba y error. También estamos en proceso de hacer
varios proyectos en Ruanda, y este es el primero que ha recibido 6 estrellas en el del Green Building Council, que es la máxima calificación y el único edificio fuera de Sudáfrica, en el continente africano, que lo tiene. Es un edificio que está en el centro de África, pero que no necesita prácticamente de importar ningún material. Todo genera know-how y negocio y economía en el sitio, y no requiere aire acondicionado en el trópico, sino que funciona con sistemas de protección solar, con una plantación de fruta de pasión. Lo que vemos ahí es la fachada oeste, que está protegida con una plantación de fruta de pasión, que es mantenida por la gente que lo recolecta, y que dentro hospeda, pues, por ejemplo, a una de las compañías de tecnología más avanzadas de la región, que hace telefonía, banca y comercio en lo mismo, y que está en un edificio que es como una colina, como una montaña, en equilibrio con el medio ambiente. ¿Cómo cambiar las cosas? Pues para hacer esa cosa en África tuvimos que hablar con mucha gente, entender qué posibilidades había, qué materiales había. Hay que hablar, y hablar mucho, comunicarnos mucho. Y ese es el mensaje que quería transmitir hoy. Muchas gracias. ¿Alguna duda? Pues no sé cómo hacerlo, porque... Vale. Ahora. Es que el técnico está ahí. ¿Está? Sí, por favor. Dar un poco de vidilla a esto. Hace poco me hablaron de lo de las sociedades líquidas, como que antes todo era muy estricto, ¿no? Y estaba todo dentro de unas uniones muy sólidas para pasar a lo que es hoy día, que nadie tiene ni idea de cómo va a seguir la cosa entre la tecnología y eso. ¿Cómo te inspiró eso para empezar a hacer este tipo de arquitectura? O, bueno, un poco, ¿qué tiene que ver con la arquitectura, este tipo de...? Bueno, el recorrido que he intentado hacer, no solamente... a ver, creo que es didáctico en el sentido de que empieza con la familia, que lo entendemos, sigue con la cultura, que también, sigue con la economía. Antes los negocios, las empresas se organizaban piramidalmente, ahora hay una distribución de otro tipo, es también la economía líquida. Pero no solamente está organizado así porque sea didáctico, sino porque también reproduce la manera en que fuimos llegando a ello, que es lo que responde a tu pregunta. Sí. Las primeras reflexiones sobre vivienda son de hace 15 años. Nos dábamos cuenta que aquello no funcionaba, o sea, que había que hacer algo más que proponer viviendas chulas, que había que pensar realmente cómo queremos reorganizarnos la vida, ¿no? Eso es. Y ahí empezamos con la vivienda, que era una cosa que teníamos muy cercana, y además pues, ganamos un Europan, un concurso para hacer esas viviendas en Toledo, que fue un punto de partida para reflexionar. Hemos hecho viviendas al corte, también unas hace también en esa época cerca de Salou, unas viviendas a la medida, y tuvieron muchísimo éxito. Y vimos que tanto las viviendas al corte como esas viviendas para situaciones concretas de la vida, en el fondo, una vez que se habla de ello, todo el mundo las quiere. Y sin embargo resulta dificilísimo romper la inercia del mercado en el sentido amplio, todo el mundo que toma decisiones, incluso las personas que deciden alquilar un piso o no, o otro, es muy difícil romper esas inercias. Y entonces estuvimos volcando nuestro trabajo en conseguir eso. Y en el fondo nos hemos especializado en romper inercias. Es un poco... Ah, muy bien. Y bueno, ya que estoy aquí con Libe, que hace cosillas de patrimonio y eso, estábamos viendo lo de la fábrica de Coca-Cola. La pregunta es, ¿tenía algún tipo de protección o os dejaron...? Porque he visto que habéis sido bastante respetuosos, que habéis pintado por fuera y eso, y que gracias a estas burbujas de yeso no habéis tenido que tocar prácticamente nada del edificio original, ¿no? Claro. El edificio original está cero protegido, está construido en el año 91. Nadie ha desarrollado todavía un fetichismo hacia los pilares de los primeros 90. Llegará el momento, pero todavía no ha ocurrido. Por desgracia, porque es cierto como que la arquitectura del patrimonio industrial está sufriendo mucho, ¿no? Y Claro, sí, siempre, que siempre. no O sea, esté protegido... la arquitectura gótica fue muy despreciada y se tiraron edificios. O sea, siempre en cada momento histórico hay momentos anteriores que se desprecian, se tiran y luego decimos, ¿cómo tirarían aquello? Pues igual que nosotros estamos tirando un montón de cosas, ¿no? No estaba protegido, pero
conseguimos, gracias a mantener todos esos recursos que encontramos allí, que el precio por metro cuadrado final fuesen 550 euros. En Bélgica, lo normal para hacer un ayuntamiento es gastarse 1.600 euros al metro cuadrado. Lo hicimos por 550. Entonces, hicimos más cosas, hicimos un salón de usos múltiples, nos sobró 1 millón, hicimos un parque con ese 1 millón. Es decir, por un lado, respetábamos lo existente porque sí, y por otro, porque no queríamos utilizar huella de carbono en hacer, o sea, gastar energía, dinero, energía, CO2, en tirar algo y construir algo, porque demostramos que la manera más eficiente de trabajar con lo existente es convirtiéndolo para que sea eficiente energéticamente. Si tiras un edificio y construyes uno nuevo, aunque el nuevo sea el más eficiente del mundo, la deuda de carbono de tirar el edificio y construir el nuevo, totalmente de acuerdo. Nunca la podrá devolver el edificio nuevo en su vida útil. Bueno, y que sobre todo que no puede ser más respetuoso porque eso hoy está, mañana puede no estar, ¿no? Que es simplemente poner otra cosa dentro de lo que era, como en El Principito, con la cosa del elefante. Sí, lo que pasa es que no empujamos la boa. Efectivamente. Nos sale alguna burbuja por ahí. ¿Y las burbujas de qué estaban hechas? ¿Cómo eran? Como... GRG, yeso reforzado con fibra de vidrio. ¿Y al principio, cuando lo proyectasteis, qué hicisteis? ¿Como unos hinchables? Son unos pues, que sirven de molde, ¿sabes? Como unos moldes. ¿Sabes? Sí, así es. Que luego hay un vídeo por ahí donde estamos haciendo unas pruebas en el estudio, está por ahí en internet, donde hacemos un hinchable en el estudio, hacemos la cáscara y luego deshinchamos. Y al deshinchar se ve cómo es la única manera de tener un molde que lo quites al revés, ¿no? O sea, los moldes normalmente los quitas por fuera. ¿Cómo quitas un molde por dentro? Pues deshinchándolo, ¿no? Claro. Muy bien, pues ya está. No sé cómo vamos de tiempo. Ya Ya está. tenemos que terminar. Muchísimas gracias. Buenas tardes.